Mañana 48 minutos, pues estábamos hablando de la situación que se presenta en este momento en Bogotá, donde se registra la situación, el fallecimiento por la situación de violencia, 5 personas. Esto tras los hechos de protestas por la muerte del abogado Javier Ordóñez y ya hay reacciones por parte de algunos abogados. Sí, señora Marta, y es que pues esa situación, aunque se registra en Bogotá, pues no deja de afectar absolutamente a todo el país, especialmente porque pues la policía hace presencia en todo el territorio nacional, por lo que pues es preocupante los protocolos y las medidas que se están tomando. Pues para hablar de esto está con nosotros la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Ambientales y Sociales del Consejo del municipio de Yopal, la doctora Jessica Abella. Concejal, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Concejal, se ha generado gran consternación en el país por esta situación vivida con este abogado en la ciudad de Bogotá. Así es, el día de ayer celebrábamos en todo el país el Día Internacional de los Derechos Humanos. Lamentablemente tuvimos que celebrar en medio de la guerra y en medio de diferentes protestas sociales. Yo como presidenta el día de ayer acompañaba la manifestación pacífica que hacíamos los ciudadanos ante las protestas por el abuso policial, pero infortunadamente las protestas, como siempre, se vieron afectadas por personas que no han podido aún entender que la protesta social no implica vandalismo. La protesta social ante las agresiones del Estado, ante las muertes de los líderes sociales, ante la discriminación y ante todos los hechos de violencia que han ocurrido este año, no pueden llevar a que la ciudadanía piense que la justicia se toma por sus manos. No podemos salir a protestar en medio de la balacera, no podemos salir a protestar dañando los bienes públicos de nuestra ciudad, no podemos salir a protestar pensando que nuestro derecho a la protesta va por encima de agredir a los demás y de dañar los bienes públicos de nuestro municipio. Concejal, pues en muchas ocasiones algunas personas ayer a través de redes sociales manifestaban que de esta forma quizás la gente, la policía estaría dando a entender su malestar con la institución. La gente estaba manifestándose y que en cierta forma, después de lo que habían hecho, se podría justificar ese tipo de acción. No podemos negar que sí existe un abuso policial. No podemos negar que no solamente hay un abuso de fuerza en la Policía Nacional, sino en todas las instituciones. Hoy en día pensar diferente es considerarse un objetivo militar. Hoy en día no celebrar ciertas actuaciones ya se considera entonces a ese ciudadano como una persona rebelde o que está en contra de algo. Sin embargo, insisto, la forma adecuada no es dañando los bienes públicos y no es incitar a la violencia. El día de ayer, de los derechos humanos, 21 uniformados fueron agredidos y tenemos una lamentable cifra de 5 muertos. Lo que quiere decir que la protesta social realmente no llevó a lo que realmente se quería, que era protestar por defender la vida y protestar por los derechos humanos. No podemos negar, Carlos, que se necesita una reforma a la justicia, una reforma al Código de Policía, y que realmente lo que ha ocurrido el día de ayer pues nos lleva a reflexionar que el Legislativo y el Ejecutivo, en cabeza del señor Ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, tienen que empezar a trabajar en esa reforma a la justicia y lo que te decía, el Código de Policía. Pero insisto, es lamentable ver cómo jóvenes, y lo hablo también no solamente como concejal o como presidenta de una comisión de derechos humanos, sino como una joven de 27 años que rechaza la violencia y que rechaza que nuestra juventud salga a pensar que la protesta se hace bajo el vandalismo. No podemos los jóvenes hacer parte de un sistema que nos infunde odio y miedo, y que ese mismo odio que nos infunde nos obliga a salir a las calles a creer que tenemos el derecho por mano propia. Yo invito a esa juventud a que esa misma energía que tienen para salir a destruir los bienes públicos, para salir a protestar de manera errada, lo hagan para salir a protestar en las urnas y lo hagan para que se incluyan dentro de todas las protestas sociales que hacen diferentes líderes y que se hacen cada día con la labor social,
con hacer parte de las defensas sociales, con leer e investigar los temas. No podemos quedarnos únicamente en indignarnos a través de las redes sociales, en llenarnos y cargarnos de odio y salir a la calle a destruir, sino que tenemos que empezar a ser parte de los procesos sociales, y eso implica sí o sí que tenemos que investigar mucho más a fondo los temas y que tenemos que hacer esa protesta social en las urnas, eligiendo nuevos perfiles, eligiendo nuevos líderes y no dejándonos creer únicamente de lo que vemos en las calles, de lo que vemos en las redes sociales y de aquella persona que otro líder social recomienda. Entonces, esta es una invitación que yo hago hoy a mi municipio. Quiero resaltar, Carlos, que ayer diferentes grupos de sociales acá en el municipio salieron a marchar y lo hicieron de manera pacífica. Eso me alegra por mi ciudad, me alegra por mis jóvenes que salieron a protestar, pero me preocupan muchos otros que sí vi incitando a la violencia y celebrando quemaran CAIs, celebrando que dañaran bienes públicos, celebrando que incendiaran Transmilenios, cuando, hombre, Carlos y ciudadanos, ustedes saben, los únicos perjudicados siempre seremos el pueblo, quienes tendremos que pagar esos bienes públicos a través de nuestros impuestos. Ni la policía, ni tampoco los políticos hacen uso de estos bienes públicos, sino que por el contrario, tienen otro tipo de beneficios, y por eso nosotros siempre seremos los afectados después de las matanzas, después de los daños a los bienes públicos, porque los impuestos seguirán subiendo y nosotros seguiremos pagando ese tipo de agresiones y ese tipo de daños a nuestras instituciones. Concejal, con los buenos días, no es justificable en ningún momento hacer una comparación entre un CAI que se puede reparar y una vida que se perdió y dejó a una esposa y a 2 hijos. Por supuesto que no, eso no tiene ni punto de comparación. Jamás podremos reemplazar una vida por un bien público, pero aquí la discusión no la podemos llevar al plano de si dañar un bien público me recupera una vida o si dañar un bien público me legitima mi protesta. Aquí lo que tenemos que empezar a analizar es que este Estado y esta sociedad está llena de odio y ha sido infundada también por el miedo. Se piensa entonces que la rebeldía es barbarie, y pensar que la barbarie es el camino, estamos muy equivocados. No, me decían que tal vez no hemos leído la historia y no hemos podido entender que el progreso social se ha hecho a través de las guerras. No podemos comparar esta generación o este mundo en el que vivimos actualmente en pleno siglo XXI con lo que pasó en la Revolución Francesa, cuando las personas que trabajaron en esa Revolución Francesa o en la Ilustración o en la época de luz eran seres humanos que no vivían y que no eran frágiles, que únicamente no vivían de lo que se decía en las redes sociales. Eran personas y obreros campesinos que trabajaban, labraban su tierra y defendían sus derechos y luchaban por la inequidad social, y lo hacían bajo las ideas, y por supuesto que tuvieron que irse entonces a la revolución y tuvieron que irse a la guerra, pero era una clase social, una época totalmente distinta. Hoy tenemos personalidades que son volubles a lo que ven en las redes sociales. Hoy tenemos ciudadanos que quieren quedarse únicamente en la protesta a través de las redes sociales, que les da pereza leer, que les da pereza analizar, y que aquel que se atreve a refutar, a analizar o a ir un poco más allá es tildado, es matoneado o inclusive es asesinado. Entonces, hoy en día se ha distorsionado lo que realmente implica una revolución, lo que realmente implica ir más allá con las ideas, o inclusive bajo el legítimo mandato, inclusive poder ir a la guerra, porque la guerra también se encuentra arreglada. Hoy tenemos seres humanos que son volubles y que eso lo vuelve en un estado mucho más peligroso, y por eso no podemos incitar, ni invitar, ni justificar la barbarie maquillándola con una protesta o con una revolución, porque no podemos comparar los tiempos históricos ni tampoco las personalidades. Bueno, increíblemente ayer se estaba conmemorando el Día de los Derechos Humanos, sí, y donde se presenta toda esta situación, pero esto muestra, como usted bien lo decía, que tanto las instituciones tienen necesidad de cambios que se obligan para una mejor y una sana convivencia, como también los ciudadanos. En este caso, la institucionalidad, pues muchos dicen, en principio dejaron que la misma policía
fuera quien construyera ese código de policía. O sea, se les dio a ellos una herramienta para que ellos la modelaran a su acomodo, a su manera, aunque ya la Corte Constitucional pues ha hecho algunas restricciones en algunos casos. Segundo, la situación psicológica, la situación que se entra, porque para los jóvenes, los escuchaba ayer, a los manifestantes exactamente, algunos decían, es que ellos deben tener un tratamiento especial, porque deben aprender que con quienes están tratando son con humanos. Se les enseña es como si fueran para la guerra y no a tratar a las personas. Esto, la percepción, lo digo con conocimiento de causa, porque habían varios jóvenes con quien pude hablar sobre esas marchas que se dieron ayer aquí en el municipio de Yopal, y la percepción que tienen es que la policía no estaría tratando o no es entrenada para tratar con jóvenes, con mujeres, sino que tienes o ven como si fuera un videojuego, un enemigo allá al frente. Entonces, frente a esas situaciones, ustedes que están en lo público, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el camino para que realmente el Congreso entienda la necesidad que tiene el ciudadano de decir, la policía se está equivocando, y de paso también que el ciudadano piense, también nosotros tenemos que cambiar ese chip, esa cultura de cómo atender las situaciones, de cómo atender de pronto hasta las mismas riñas? Cuando el Código de Policía, Marta, llegó al Congreso de la República, este ingresó por las comisiones primeras. Recuerdo mucho que en esa época el código, al igual que muchos documentos que llegan al Congreso, era un código extenso, hartísimos artículos, poco tiempo para estudiarlo, poco tiempo para analizarlo. A pesar de que se hicieron horas de debate, de que participaron diferentes sectores en la discusión de este Código de Policía, fue un Código de Policía que salió prácticamente a pupitrazo. Y ese es el error que ocurre no solamente en el Congreso, sino en muchas instituciones. El Ejecutivo presenta proyectos ante el Congreso extensos sin el tiempo adecuado para el estudio y para el análisis, sin involucrar totalmente a los sectores que realmente tienen que estar en estas discusiones, y eso nos lleva a evaluar también el comportamiento de las dos ramas del poder público. Nosotros tenemos que empezar a involucrar muchísimo más a la ciudadanía, y la ciudadanía también tiene que empezar a sentir el Estado mucho más cerca. Lo hablo acá, ¿qué ocurre en el Consejo de Yopal, Marta? Llegan acuerdos de 100 páginas que dan poco tiempo para el estudio, que la ciudadanía poco se entera y que poco participa. Entonces, en el momento de tomar la decisión, los políticos tenemos esa responsabilidad de analizar estos documentos, de socializarlos con la comunidad y de tomar la mejor decisión a través de un voto. Ahora yo pregunto, ¿cuántos ciudadanos que supimos que se estaba realizando un debate al interior del Congreso de la República del Código de Policía nos interesamos por leer el articulado y por participar en él? Aquí tenemos que empezar a delegar también responsabilidades y una corresponsabilidad. Tiene que existir un análisis más riguroso de todos los proyectos de ley que llegan a través del Congreso, de las asambleas y de los consejos municipales. Tiene que haber el tiempo necesario para estudiarlo, y sí, tiene que haber una capacitación para la vida. No solamente, Marta, pasa en la policía, pasa en todos los escenarios laborales. Hoy tenemos políticos que piensan que los ciudadanos son objetos y son cosas y únicamente son una caja menor. Hoy tenemos policías que abusan de los ciudadanos y que consideran que los ciudadanos no tienen derechos, son objetos y pueden ser maltratados. Hoy tenemos también jefes de Estado, hoy tenemos jefes de diferentes divisiones que no ven al ciudadano o al ser humano como una integridad. Eso nos implica a nosotros, primero, capacitarnos para la vida, y también, Marta, conocer más de nuestros derechos humanos y de nuestra carta política. Recuerdo mucho que hace 2 años trabajábamos en un proyecto de acto legislativo, de hecho con un casanareño aquí también, lo trabajábamos con Alexis Borges, muy conocido en este municipio, y trabajamos un proyecto de acto legislativo para que fuera obligatoria la cátedra de civismo y constitución. Hicimos este proyecto de ley con las 2 oficinas, la oficina del senador Jorge Prieto y la oficina del representante George Molina. Lo presentamos en el Congreso y el proyecto nunca ni siquiera se llevó a primer debate, porque al parecer en este país, para nuestros legisladores y para ese sistema, no es importante que la ciudadanía
conozca su constitución política, conozca de derechos humanos y conozca cuáles son sus deberes y sus obligaciones. Esto, Marta, nos da civismo, nos da mucho más amor y sentido de pertenencia a nuestro país, y también nos da cultura. Y esa cultura se refleja en nuestras actuaciones, en cómo tratamos al otro y en cómo vemos al otro. Si seguimos pensando que cualquier persona puede llegar a cualquier cargo, que cualquier persona puede ocupar cualquier cargo y que cualquier persona puede creer que la autoridad que se le ha sido otorgada es igual a autoritarismo, es igual a humillar a los demás, es igual a tratar mal a los demás y es igual a tener el derecho entonces de creer que por ser jefe o tener un uniforme o tener una posición jerárquica puede humillar, matar y hacer también una persecución a diferentes actores. Hoy lo hace la policía, pero analicémoslo desde cualquier sector, analicemos desde las persecuciones políticas, analicémoslas desde el punto de los asesinatos a los líderes sociales, analicémosla desde la fuerza que se ejerce también desde las instituciones cuando un ciudadano va a una personería, a una defensoría del pueblo, a una fiscalía o a una procuraduría a denunciar hechos, a denunciar maltratos, a denunciar corrupción y tampoco es escuchado. Entonces tenemos un sistema en Colombia frágil y fracturado, inmerso por la corrupción, inmerso por ciudadanos también sumisos que ante el miedo no son capaces de denunciar, de alzar su voz, y a quienes los hacen, infortunadamente el sistema no ha podido entender que tiene que protegerlo, y eso hace que las instituciones sean frágiles y que los ciudadanos no crean en ellas y sientan que la única forma de ser escuchados es a través del vandalismo, es a través de dañar los bienes públicos y es a través de creer que yo soy mejor que el otro y que como ese es corrupto, ese es policía o ese es político, tengo que maltratarlo, tengo que humillarlo o tengo inclusive que matarlo y estoy legitimado para eso. Y eso no podemos permitirlo, Marta, ni en Yopal, ni en Casanare, ni en Colombia, porque los colombianos tendremos que aprender algún día que nuestros derechos llegan hasta los derechos del otro y que tenemos obligaciones y que tenemos que hacer revolución de ideas, sí, pero en las urnas, que tenemos que dejar de pensar que la policía, que el político o que la institución no nos garantiza a nosotros la libertad o la vida, ni tampoco nos garantiza nuestros derechos humanos o derechos fundamentales y que por eso o no votamos o agredimos o insultamos. Concejal, pero en el momento en que no quedan otros caminos, o sea, digamos que dentro de nuestros procesos de vida muchos hemos participado de estos movimientos sociales, movimientos estudiantiles, hemos promovido estas actividades pacíficas, pero lamentablemente llega un momento en que no quedan alternativas y vemos cómo justamente en este momento, mientras que usted y yo hablamos con los oyentes de nuestro informativo Contacto Noticias, en Bogotá se anuncia la llegada de por lo menos 750 uniformados y otros 850 soldados para militarizar la capital, cuando la respuesta a estas situaciones de descontento de la ciudadanía, de rechazo a las situaciones que están pasando, se enfrentan con más represión, pues no queda otra respuesta de la ciudadanía y finalmente puede ser este el caldo de cultivo que detone todo el inconformismo de lo que ha venido haciendo no solamente el manejo de la pandemia, sino todas las situaciones de corrupción, de inseguridad, de masacres y de asesinato de líderes sociales que está ocurriendo en todo el país. Estamos de acuerdo, Johan, en que debemos protestar. Estamos de acuerdo en que tenemos que alzar nuestra voz. Estamos de acuerdo en que tenemos que salir a las calles. He sido una defensora de la protesta y de la manifestación pacífica en mis cortos años de vida. He participado de protestas, me he parado en frente de alcaldías y de gobernaciones, inclusive también del mismo Congreso de la República, habiendo trabajado allí. Y he manifestado y soy una de las personas convencidas que marchar, que salir, protestar y alzar la voz y no tener miedo es el punto clave para la democracia. Pero jamás, Johan, podré pensar que Jessica Bella va a salir algún día a tirar una piedra, o que Jessica Bella va a salir algún día a romper un vidrio, o que Jessica Bella va a salir un día a quemar un carro o una moto, simplemente porque mi voz no ha sido escuchada. Esas son formas, sí, tal vez, o vías de hecho de manifestarse, pero no podemos creer que es la única salida. Tenemos que seguir trabajando y uniéndonos. Si todo el país se uniera de manera positiva por las justas causas, lograríamos un cambio. ¿Qué pasó con el tema, por ejemplo, lo último que pasó en Colombia, el fracking? Hubo una movilización a través de las redes sociales, a través de diferentes líderes sociales,
Y la gente salió y se manifestó virtualmente de la forma en que lo hicieron. Y sirvió porque hubo una presión social. Pero pocas veces son, Johan, en las que nos unimos para eso. Vamos a aterrizarlo a temas aquí del departamento. Recuerdo que hace 2 años hacíamos la lucha del FESCA. 3.000 casanareños son beneficiarios del crédito educativo FESCA. Más de la mitad se encontraban, al igual que yo, en mora en el pago de sus obligaciones. Se encontraban embargados, se encontraban demandados, se encontraban sin trabajo, se encontraban jodidos, como se dice coloquialmente. ¿Sabes cuántas de esas 3.000 personas que fueron beneficiarios y casi de las 1.500 que se encontraban mal y en cobros coactivos salieron a protestar o salieron a ayudarnos en nuestra lucha? Solamente 20, Johan. A los demás les daba pereza, les daba miedo pararse enfrente de la gobernación con un cartel a decir que teníamos derechos y que la educación era un derecho y no un negocio. Solamente 20 nos acompañaban a las reuniones en la asamblea y solamente 5 al final terminamos firmes hasta el último momento, hasta el día en que se firmó la ordenanza departamental que nos permitió acceder a beneficios y a créditos más flexibles. Entonces yo pregunto, estaban jodidos, estaban embargados, estaban mal, sin trabajo, y aún así les daba pereza y pena, porque qué oso que me vieran enfrente de la gobernación marchando. Entonces yo les preguntaba, el día que los embarguen, el día que se queden sin casa, y el día en que ahí sí tengan que iniciar un cobro coactivo, como es lo normal en una entidad, ese día sí va a ser el gobierno corrupto, el gobierno que no sirve para nada, pero los ciudadanos nos habremos quedado de brazos cruzados diciendo que todo está mal. Hay que salir a protestar, pero hay que hacerlo como lo ordena la Constitución y la ley, que es trabajando, luchando y defendiendo vehementemente algo en lo que no estamos de acuerdo. Pero no podemos pensar que porque un día hubo una revolución en redes, al otro día salgo a protestar, entonces ya estoy siendo un gran revolucionario y un gran protestante. No, así no se hace. Se hace con trabajo continuo, se hace haciendo parte. La gente piensa que porque no es política. No, es que resulta que Jessica Bella es concejal y por eso ya tiene que hacer esto de uno y lo otro. Sí, ese es mi trabajo y esa es mi función, pero también los ciudadanos deben ayudar y aportar porque hacen parte de un Estado social de derecho. Tienen que empezar a involucrarse mucho más en las decisiones políticas. Tienen que dejar de pensar que los temas políticos y los temas de Estado únicamente le competen al político o a quien trabaja en esa institución. Falso, nos compete a todos y todos tenemos que involucrarnos, y los políticos vivimos de lo que la ciudadanía exige y pide, pero si es una ciudadanía que exige y pide únicamente por una tendencia en Twitter o por una tendencia en redes sociales, es una ciudadanía que no va para ningún lado y que no va a poder hacer cambios estructurales. Tenemos que ser continuos, tenemos que ser vehementes, pero siempre, Johan, bajo el respeto a la Constitución. Si no respetamos nuestra Constitución, los ciudadanos, ¿cómo podemos exigir entonces que los políticos y las instituciones los hagan? Tenemos que empezar por nosotros mismos para que ellos se vean obligados. Nosotros, lo hablo hoy entonces también como política, sí. La presión social es fundamental. Bueno, entonces la presión social sí, la movilización sí, pero no con violencia, porque entonces no estamos cambiando nada, sino simplemente estamos destruyendo. Pues, concejal, gracias por estar en Contacto Noticias. Muchísimas gracias, Marta, Johan, Carlos y a todos los de la mesa de trabajo por este espacio. Gracias a la ciudad de Yopal por ayer movilizarse pacíficamente. Tenemos que seguir alzando nuestra voz. Vienen muchos procesos más. Ya se está conformando un equipo de abogados, Marta, de lucha que ha convocado el representante César Ortiz Zorro. Hago parte de ese equipo de abogados y vamos a empezar a trabajar en defender jurídicamente muchos aspectos de nuestro municipio y de nuestro departamento, y esa es la forma, luchando, trabajando y accionando ante las injusticias que ocurren en este departamento tan próspero, pero a la misma vez tan pobre. Este equipo de abogados, ¿qué misión tiene? ¿Cuáles son en este momento, al menos en principio, cuáles son esos casos que van a atender? Tenemos los temas del acueducto de Yopal, tenemos los temas de la variante entre Aguazul y Yopal, vienen unos temas también ambientales, y precisamente ayer hablábamos de la agenda. Estaremos anunciándolo, cuando logremos en 8 días terminar cuál es toda esa agenda pública que vamos a empezar a hacer a través de acciones de tutela, de demandas de nulidad, de diferentes acciones jurídicas que vamos a emprender
en beneficio y en defensa, lucha y protesta de las desigualdades y de las injusticias y actos de corrupción que han ocurrido en el departamento de Casanare, que no son uno, sino son varios. Ya. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Marta, y a todos los clientes. Marta, y es que ya empiezan a reaccionar nuestros oyentes, nuestros seguidores a través de la transmisión de Facebook Live. Nos escribe Marta Lizarazo: excelente reflexión, y es verdad que se le dio mucho poder a la policía con este código de policía, y muchas veces ellos aplican este código a criterio de ellos mismos, porque a veces no conocen como tal los procedimientos, y por eso se están pasando tantos atropellos hacia el ciudadano. También nos escribe Carolina Angarita: señor periodista, pero si no lo militarizan, esto se sale de las manos, y la verdad es que estamos como estamos y no cogemos escarmiento. Por eso nuestro creador se está cansando, y si no cambiamos, él va a hacer su propia ley, así como estamos con el virus. Dice Luis Rojas Rodríguez: buenos días, señores Violeta. Está claro que las protestas y las violencias no las crearon ni las redes sociales ni los manifestantes, solo porque les pareció, porque sí. El abandono, la negligencia, la politiquería y la falta de gobernabilidad con proyectos sociales incluyentes para todos. ¿Cómo es posible que si hay plata para prestar a empresas privadas y para invertir en la pequeña empresa colombiana no hay? Ese es el problema, señora concejal, eso está muy claro. No le eche la culpa a nadie, es falta de que del gobierno, empezando por ustedes. Y dice el abogado Lenín Bustos: desde la lucha social, perdón que se me escapa aquí el mensaje, dice: desde la lucha social que lleva más de 10 años denunciando los abusos policiales, hay que decir que las instituciones son culpables de lo que está pasando, los jueces, los inspectores, los funcionarios de la alcaldía, por guardar silencio sobre las denuncias que se ha hecho la ciudadanía. Pues es lo que escriben nuestros seguidores a través de la transmisión en Facebook Live. Y es que quizás ayer lo que más enojó a los manifestantes es que se realizara la suspensión de los policías y se pasaran a labores administrativas. Entonces eso, y pues anunciaron que se iba a hacer una investigación, pero como la mayoría de investigaciones en este país se quedan en investigaciones y no dan hechos concretos, pues eso terminó generando bastante molestia en la policía, tanto así que había gente que decía: bueno, si estos señores se portan mal y si son muy valientes con los ciudadanos en la calle, pues ¿por qué no los mandan a luchar con el tema del narcotráfico? ¿Por qué no los mandan al monte? Porque ahí sí no los amenazan con llevarlos al Chocó, que debería ser el castigo que mucha gente estaba pidiendo ayer para este tipo de policías, pero lo que hacen es que los pasan a labores administrativas, y eso genera un inconformismo dentro de la ciudadanía. Una situación que llamó la atención también fue el comunicado del ministro de Defensa, Carlos Colmes Trujillo, cuando informa, no se hace un llamado a que la policía pida disculpas, explique el procedimiento, se inicie como ese proceso de acercamiento a la ciudadanía, sino por el contrario, que iba a reforzar el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados más 850 que llegan de otras regiones del país, para también reforzar el pie de fuerza. Esto pues automáticamente, sobre todo en los jóvenes, hizo que se generalizara una sensación de persecución, una sensación de que se sintieran cohibidos de manifestarse, y agrandó la cosa. Pues estaremos muy pendientes de este hecho, de la información que se viene suscitando en el orden nacional, que tiene incidencia en todo el territorio. 7 de la mañana, 17 minutos. Las ventas